Hoy ya estamos muy cerca del final, estamos entrando a la carta número 25. Vamos a leer hasta la carta 27 y antes de comenzar quiero recordarles, por si acaso es la primera vez que te conectas, es la primera vez que nos acompañas en este espacio. Estas son unas cartas que C.S. Lewis, en el papel de un demonio experimentado, le escribe a su sobrino, Orugario, que es un demonio joven que está tratando de hacer que un adulto que se ha convertido en el cristianismo sea parte de la fe. Sin embargo, hasta ahora no lo ha logrado, ha fracasado miserablemente Orugario y Escrotopo sigue dándole estrategias para que él pueda hacer que ese hombre se aparte. Escrutopo es el demonio viejo y ya él ha visto cómo esas cosas normales, cotidianas, no han logrado apartar al joven, al hombre del camino del Señor. Para la literatura, para esta carta, en el lenguaje de cartas del diablo a su sobrino, es importante que nosotros recordemos siempre que el enemigo es Dios y nuestro padre es Satanás, porque está escrito desde la óptica de los demonios y ya en este punto, pues el joven ha estado saliendo con una chica que además es cristiana, ha estado en un círculo cristiano donde le ha ido muy bien, ha logrado superar esa fase donde él comenzó a tener dudas, donde se estaba apagando, donde se estaba enfriando, donde estaba ya coqueteando con el mundo porque le parecía que la gente del mundo era como muy intelectual, muy chévere, muy despierta, pero ahora está en un momento totalmente diferente. Ha habido como un renacimiento de su fe, mucho más fuerte, como llegó a decirlo Escritopo en alguna de sus cartas, cuando se dio cuenta que se les escapó y ahora saliendo con esta chica, que toda su familia es cristiana, pues él está envuelto en un círculo social que le ayuda, le permite de alguna manera que su camino hacia el Señor sea más fácil. Sin embargo, como vamos a ver hoy, aun cuando nosotros podamos estar aparentemente en un círculo que nos blinda hacia los ataques más lógicos de Satanás, hacia las tentaciones mundanas, pues resulta que no todo es tan fácil, no todo está comprado. Satanás siempre tiene una idea genial para sacarnos del camino. Por eso me parece que es tan importante la lectura de Cartas del Diablo a su sobrino, porque nos ayuda a estar un poco más despiertos en cuanto a la forma en que Satanás puede hacernos desviar del camino. Y entonces, sin más preámbulos, vámonos a la carta número 25. Mi querido Orugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia. Sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana. Trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano. Una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Los humanos viven en el tiempo y experimentan la realidad sucesivamente. Para experimentar gran parte de la realidad, consecuentemente, deben experimentar muchas cosas diferentes. En otras palabras, deben experimentar el cambio.
Y ya que necesitan el cambio, el enemigo, puesto que en el fondo es un hedonista, ha hecho que el cambio les resulte agradable, al igual que ha hecho que comer sea agradable. Pero como él no desea que hagan del cambio ni del comer un fin en sí mismo, ha contrapesado su amor al cambio con su amor a lo permanente. Se las ha arreglado para gratificar ambos gustos al mismo tiempo en el mundo que él ha creado, mediante esa fusión de cambio y la permanencia que llamamos ritmo. Les da las estaciones, cada una diferente, pero cada año las mismas, de tal forma que la primavera resulta siempre una novedad y al mismo tiempo la repetición de un tema inmemorial. Les da en su iglesia un año litúrgico. Cambian de un ayuno a un festín, pero es el mismo festín que antes. Ahora bien, al igual que aislamos y exageramos el placer de comer para producir glotonería, aislamos y exageramos el natural placer del cambio y lo distorsionamos hasta una exigencia de absoluta novedad. Esta exigencia es enteramente producto de nuestra eficiencia. Si descuidamos nuestra tarea, los hombres no solo se sentirán satisfechos, sino transportados por la novedad y familiaridad combinada de los copos de nieve de este enero, del amanecer de esta mañana, del pudding de estas navidades. Los niños, hasta que les hayamos enseñado otra cosa, se sentirán perfectamente felices con una ronda de juegos según las estaciones, en la que saltar a la pata coja sucede a las canicas tan regularmente como el otoño sigue el verano. Solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arrítmicos. Esta exigencia es valiosa en varios sentidos. En primer lugar, reduce el placer mientras aumenta el deseo. El placer de la novedad por su misma naturaleza está más sujeto que cualquier otro a la ley del rendimiento decreciente. Una novedad continua cuesta dinero y de forma que su deseo implica avaricia o infelicidad o ambas cosas. Y además, cuanto más ansioso sea este deseo, antes debe engullir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas que el enemigo prohíbe. Así, exacerbando el horror a lo mismo de siempre, hemos hecho recientemente las artes, por ejemplo, menos peligrosas para nosotros que nunca lo fueron. Pues ahora tanto los artistas intelectuales como los populares se ven empujados por igual a cometer nuevos y nuevos excesos de lascivia, sin razón, crueldad y orgullo. Por último, el afán de novedad es indispensable para producir modas o bogas. La utilidad de las modas en el pensamiento es distraer la atención de los hombres de sus auténticos peligros. Dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios de los que está en menos peligros de caer y fijamos su aprobación en la virtud más próxima a aquel vicio que estamos tratando de hacer endémico. El juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extintores de incendios cuando hay una inundación y todos amontonándose en el lado del barco que está ya casi con la borda sumergida. Así, ponemos de moda denunciar los peligros del entusiasmo en el momento preciso en que todos están haciendo mundanos e indiferentes. Un siglo después, cuando estamos realmente haciendo a todos bayorianos y ebrios de emoción, la protesta en boga está dirigida contra los peligros del mero entendimiento. Las épocas crueles son puestas en guardia contra el sentimentalismo, las casquivanas y ociosas contra la respetabilidad, las libertinas contra el puritanismo, y siempre que todos los hombres realmente están apresurándose a convertirse en esclavos o tiranos, hacemos del liberalismo la máxima pesadilla. Pero el mayor triunfo de todos es elevar este horror a lo mismo de siempre a una filosofía
de forma que el sinsentido en el intelecto pueda reforzar la corrupción de la voluntad. Es en este aspecto en el que el carácter evolucionista o histórico del moderno pensamiento europeo, en parte obra nuestra, resulta tan útil. Al enemigo le encantan los tópicos. Acerca de un plan de acción propuesto, él quiere que los hombres, hasta donde alcanzo a ver, se hagan preguntas muy simples. ¿Es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Ahora, si podemos mantener a los hombres preguntándose, ¿está de acuerdo con la tendencia general de nuestra época? ¿Es progresista o reaccionario? ¿Es este el curso de la historia? Olvidarán las preguntas relevantes. Y las preguntas que se hacen son naturalmente incontestables, porque no conocen el futuro. Y lo que será el futuro depende en gran parte precisamente de aquellas elecciones en que ellos invocan al futuro para que les ayude a hacerlas. En consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en ese vacío, tenemos la mejor ocasión para colarnos e inclinarles a la acción que nosotros hemos decidido. Y ya se ha hecho un muy buen trabajo. En un tiempo sabían que algunos cambios eran a mejor y otros a peor, y aún otros indiferentes. Les hemos quitado en gran parte este conocimiento. Hemos sustituido el adjetivo descriptivo inalterado por el adjetivo emocional estancado. Les hemos enseñado a pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los seres privilegiados, no como algo que alcanza todo el mundo al ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga, sea quien sea. Tu cariñoso tío Scrutopo. Muy bien, en esta carta creo que una de las cosas más simples que hay es reconocer nuestro gusto al cambio, pero aquí es sumamente peligroso porque, bueno, la carta comienza hablándole, diciéndole a Scrutopo a Orugario que el tema es meterle la idea del cristianismo y esto está escrito, no se los dije, pero esto está, no se los recordé, mejor dicho, esto está escrito en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no habían ocurrido todos los desastres, esto es 1941, todavía la cosa no se había puesto tan fea como después se puso, pero C.S. Lewis está escribiendo en un momento en que el mundo era bastante diferente en algunas cosas de lo que es ahora. Yo creo que C.S. Lewis se horrorizaría de ver las cosas que ahora pasan en la iglesia y en la sociedad. Pero en este momento, si nosotros pegamos el salto brusco, 80 años, más de 80 años han pasado desde que C.S. Lewis escribió estas líneas. Y la iglesia en este momento, ese de el cristianismo y está tan de moda, pero no solamente es que está de moda, sino que es algo que ya ni siquiera nos resulta desagradable. La idea del cristianismo y en algún momento se coló el cristianismo marxista, el cristianismo socialista, el cristianismo capitalista, el Jesús capitalista que aparece en algunas imágenes de Norteamérica con una ametralladora, el Cristo abrazando a Trump. Por Dios, todo eso está pasando dentro de la iglesia. Y si nosotros unimos esta idea del cristianismo y con la idea que él habla al final de lo que está ocurriendo o de lo que ellos quieren que ocurra, de las preguntas, de las decisiones que toma, que la gente ya no se pregunta si es justo o injusto, si es prudente, si es posible, sino simplemente está de moda, es lo que parece conveniente para nuestra época, es relevante. Ya de verdad, la corrupción de la voluntad
es algo que el enemigo, que Satanás ha logrado meter dentro, no solamente dentro de la sociedad, sino dentro de la iglesia. La iglesia lamentablemente está en un momento en que lo que él llama el mero cristianismo, eso es un libro fascinante que escribió C.S. Lewis, pero lo que se llama el mero cristianismo, simplemente el cristianismo, ya eso parece que le aburre a la iglesia. El tema de la salvación, del perdón de los pecados, de la redención, de la resurrección, de la vida eterna, eso parece un tema como que bueno, sí, gracias, tan chévere. No, como estuvo la prédica bonita, pero como que el cristiano quiere algo nuevo, quiere algo más, quiere una novedad. Entonces existe un montón de gente y no está mal que se estudie. Eso quiero aclarar que personalmente me encanta el estudio, me encanta el análisis, amo la academia, pero creo que ya cuando la iglesia, dentro de las diferentes congregaciones, se vuelve casi en una competencia a ver quién tiene el nuevo planteamiento más novedoso, si antes de Adán y Eva habían más personas, si Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos diferentes de la creación o es un mismo relato pero uno ampliado del otro, si habían gigantes, todo este tipo de cosas. Hay más teorías de las que nosotros nos podemos imaginar circulando en las diferentes congregaciones, tratando además de tener un lenguaje pegajoso. Y es eso que está hablando C.S. Lewis, que de alguna manera lo está poniendo sobre el tapete de lo que está pasando en la iglesia. El cristianismo el cristianismo y algo más, esa necesidad de algo novedoso en el discurso. Y a mí me parece esto sumamente peligroso porque nos está quedando ya no nos sacia, ya no nos encanta, ya no disfrutamos del mensaje real, del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la resurrección. Ya no nos interesa tanto como, pienso yo humildemente, debería ser nuestro mayor gozo. Y el horror a lo mismo de siempre no solamente se queda en los discursos, en las prédicas de las iglesias, sino que eso traspasa también a la sociedad, o mejor dicho, de la sociedad se ha metido a la iglesia, pero ha llegado a todas las áreas, a los matrimonios, a las amistades, a la política, a todo. Y realmente eso ha ocasionado muchísimos problemas. A mí me encanta cada vez que C.S. Lewis cola la idea de que a Dios le gusta, Dios nos ha hecho para disfrutar los placeres que Él ha creado. Porque recordemos, como lo decía Scrutopa en alguna carta, Satanás no puede crear ningún placer. Dios es el que crea los placeres. Pero para que nosotros no nos convirtamos en personas adictas a los placeres o que eso sea nuestro objetivo, pues sí hay un cierto dejo de incomodidad y creo que a nosotros nos gustan, no sé, personalmente, a mí el cambio sí me gusta en algunas cositas. Me gusta cambiar ciertas cosas, me gusta cambiar de ropa, pero personalmente a mí me encanta lo estático, lo que no se mueve, lo que no cambia. Pero en general en la sociedad se está impulsando mucho el tema del cambio, de estar en la moda, y eso se ha vuelto una costumbre en todo. Cada vez los cambios son mayores, cada vez los cambios en todo, en las ideologías, en la moda, en la ropa, en la música, en la literatura, en todo, en absolutamente todo. Y y de eso se está aprovechando Satanás, o quizá mejor debería decir que eso ha sido uno de los logros de Satanás, porque eso nos mantiene insatisfechos. Nunca estamos contentos. ¿Cómo se puede estar todo el tiempo de moda? ¿Cómo podemos estar todo el tiempo siguiendo el curso, siguiendo el ritmo del cambio? Y yo creo que nos hemos vuelto en personas muy insatisfechas y además que no terminamos nada, no terminamos de alcanzar ningún objetivo, porque para alcanzar algún objetivo
hay que ser pues muy juicioso y seguir estando permanentemente en una actividad. Pero ¿cómo se puede lograr la permanencia con una exigencia? Porque esto es lo peligroso, el cambio se ha vuelto una exigencia. Entonces, permanecer se vuelve cada vez más difícil. Y esto que es el tema de nuestro ayuno de hoy, es un tema que nosotros deberíamos estar consultando constantemente. ¿Permanecer en qué? Permanecer detrás del cambio, permanecer detrás de lo que está de moda, permanecer cómo. Y esa perseverancia, esa permanencia, pues necesita de personas dispuestas a saber quedarse quietos. Y nosotros, y el placer de quedarnos quietos y el placer de lo permanente, Satanás ha tratado de robárnoslos. Entonces, aunque hay mucho más que decir de esta carta, porque me parece súper importante, lamentablemente el tiempo apremia y vamos a tener que seguir a la segunda. Entonces, leamos la carta número 16. Pero yo los invito a que si ustedes quieren el PDF de este libro, si pueden comprarlo, sería genial. Si no, pues puede pedirnos el PDF y con gusto se lo enviamos para seguir conversando sobre estas cartas. Vamos a la carta número 26. Mi querido Escrutopo, sí, el noviazgo es el momento de sembrar esas semillas que engendrarán 10 años después el odio doméstico. El encantamiento del deseo insaciado produce resultados que se puede hacer que los humanos confundan con los resultados de la caridad. Aprovéchate de la ambigüedad de la palabra amor. Déjales pensar que han resuelto mediante el amor problemas que de hecho solo han apartado o pospuesto bajo la influencia de ese encantamiento. Mientras dura, tienes la oportunidad de fomentar en secreto los problemas y hacerlos crónicos. El gran problema es el del desinterés. Observa, una vez más, el admirable trabajo de la rama filológica. Al sustituir por el negativo desinterés la positiva caridad del enemigo. Gracias a ello puedes desde el principio enseñar a un hombre a renunciar a beneficios, no para que otros puedan gozar de tenerlos, sino para poder ser desinteresado, renunciando a ellos. Ese es un gran punto ganado. Otra gran ayuda cuando las partes implicadas son hombre y mujer es la diferencia de opinión que hemos establecido entre los sexos acerca del desinterés. Una mujer entiende por desinterés principalmente tomarse molestias por los demás. Para un hombre significa no molestar a los demás. En consecuencia, una mujer muy entregada al servicio del enemigo se convertirá en una molestia mucho mayor que cualquier hombre, excepto aquellos a los que nuestro Padre ha dominado por completo. E inversamente, un hombre vivirá durante mucho tiempo en el campo del enemigo antes de que emprenda tanto trabajo espontáneo para agradar a los demás como el que una mujer completamente corriente puede hacer todos los días. Así que mientras la mujer piensa en hacer buenas obras y el hombre en respetar los derechos de los demás, cada sexo, sin ninguna falla de razón evidente, puede considerar y considera al otro radicalmente egoísta. Además de todas estas confusiones, tú puedes añadir algunas más. El encantamiento erótico produce una mutua complacencia en la que a cada uno le agrada realmente ceder a los deseos del otro. También saben que el enemigo les exige un grado de caridad que de ser alcanzado daría lugar a actos similares. Debes hacer que establezcan como una ley para toda su vida de casados este grado de mutuo sacrificio de sí que actualmente mana espontáneo del encantamiento, pero que cuando el encantamiento se desvanezca,
No tendrán caridad suficiente para permitirles realizarlos. No verán la trampa, ya que están bajo la doble ceguera de confundir la excitación sexual con la caridad y de pensar que la excitación durará. Una vez establecida como norma una especie de desinterés oficial, legal o nominal, una regla para cuyo cumplimiento sus recursos emocionales se han desvanecido y sus recursos espirituales aún no han madurado, se producen los más deliciosos resultados. Al considerar cualquier acción conjunta, resulta obligatorio que argumente a favor de los supuestos deseos de B y en contra de los propios, mientras B hace lo contrario. Con frecuencia es imposible averiguar cuáles son los auténticos deseos de cualquiera de las partes. Con suerte, acaban haciendo algo que ninguno quiere, mientras que cada uno siente una agradable sensación de virtuosidad y abriga una secreta exigencia de trato preferencial por el desinterés de que ha dado prueba y un secreto motivo de rencor hacia el otro por la facilidad con que ha aceptado su sacrificio. Más tarde puedes adentrarte en lo que podría denominarse la ilusión del conflicto generoso. Este juego se juega mejor con más de dos jugadores, por ejemplo, en una familia con chicos mayores. Se propone algo completamente trivial, como tomar el té en el jardín. Un miembro de la familia se cuida de dejar bien claro, aunque no con palabras, que preferiría no hacerlo, pero que por supuesto está dispuesto a hacerlo por desinterés. Los demás retiran al instante su propuesta, ostensiblemente a causa de su propio desinterés, pero en realidad no, en realidad porque no quieren ser utilizados como una especie de maniquí sobre el que el primer interlocutor deje caer sus altruismos baratos. Pero este no se va a dejar privar de su orgía de desinterés. Insiste en hacer lo que los otros quieren. Ellos insisten en hacer lo que él quiere. Los ánimos se caldean. Pronto alguien está diciendo, muy bien, pues entonces no tomaremos el té en ningún sitio. A lo que sigue una verdadera discusión con amargo resentimiento por ambos lados. ¿Ves cómo se consigue? Si cada uno hubiese estado defendiendo francamente su verdadero deseo, todo se habría mantenido dentro de los límites de la razón y la cortesía. Pero precisamente porque la discusión está invertida y cada lado está contendiendo la batalla del otro lado, toda la amargura que realmente fluye de la virtuosidad y la obstinación frustradas y de los motivos de rencor acumulados en los últimos 10 años, queda oculta por el desinterés oficial o nominal de lo que están haciendo, o por lo menos les sirve como motivo para que se les excuse. Cada lado es de hecho plenamente consciente de lo barato que es el desinterés del adversario y de la falsa posición a la que está tratando de empujarles. Pero cada uno se las arregla para sentirse irreprochable y abusado, sin más deshonestidad de la que resulta natural en un hombre. Un humano sensato dijo, si la gente supiese cuántos malos sentimientos ocasiona el desinterés, no se recomendaría tan a menudo desde el púlpito. Y además, es el tipo de mujer que vive para los demás. Siempre puedes distinguir a los demás por su expresión de acosados. Todo esto puede iniciarse incluso en el periodo de noviazgo. Un poco de auténtico egoísmo por parte de tu paciente es con frecuencia de menor valor a la larga para hacerse con su alma que los primeros comienzos de este elaborado y consciente desinterés que puede un día florecer en algo como lo que te he descrito. Cierto grado de falsedad mutua, cierta sorpresa de que la chica no siempre note lo desinteresado que está haciendo se pueden meter de contrabando ya. Cuida mucho estas cosas y sobre todo no dejes que los tontos jóvenes se den cuenta de ellas. Si las notan,
estarán en camino de descubrir que el amor no es bastante, que se necesita caridad y aún no la han alcanzado, y que ninguna ley externa puede suplir su función. Me gustaría que Suburbiano pudiera hacer algo para minar el sentido del ridículo de esa joven. Tu cariñoso tío, Orugario. Estamos en la carta número 26 y en este punto Scrutopo vuelve a tocar el noviazgo, el tema del noviazgo del joven con la chica cristiana. Eh, es, esta carta es bien importante para los solteros, para las personas que están en actos, en una relación de pareja, de novios, pero también a los casados, para uno y quizá para cualquier persona que conviva con otro, para cualquier persona que tenga familia, para cualquier persona que esté en medio de una relación social. Porque resulta que yo creo que todos caemos aquí. Y sobre todo cuando somos cristianos. Yo no sé si, yo creo que esto es un valor que se ha perdido bastante en el mundo. Creo que el mundo nos está ya impulsando cada vez a ser más egoístas o a reconocer que pues queremos el reconocimiento. Pero siendo cristianos, aquí hay algo que está encarando C.S. Lewis, la hipocresía de nuestro ceder, de nuestra capacidad de darle al otro lo que quiere. Y las palabras con las que comienza esta carta son dramáticas. Dice, el noviazgo es el momento de sembrar esas semillas que engendrarán 10 años después el odio doméstico. Y yo quisiera invitarlos a todos los casados que de repente estén teniendo crisis en sus matrimonios, que sientan así como que no lo soporto o ya no lo soporto, que están como luchando contra los sentimientos negativos que tienen hacia su pareja. Quizá pensar un poco qué pasó. ¿Cuándo se empezaron a engendrar esos sentimientos y tal vez los remonte a la época de noviazgo? Porque el tema aquí es lo que él llama la ambigüedad de la palabra amor. Porque hay problemas, por supuesto, y yo creo que a todos nos ha pasado que en el noviazgo como que dejamos pasar muchas cositas. Nos hacemos los tontos, pero se empiezan a formar esos problemas crónicos, esos problemas que después van a ser crónicos y que quizás comiencen con esto que llama él el desinterés. Me parece fascinante cómo C.S. Lewis separa la forma de desinterés del hombre de la mujer. Y realmente creo que las mujeres somos un poco más dadas a hacer cosas por los demás y tal vez los hombres se habrán sentido identificados con esta expresión que él dice, la forma de desinterés de un hombre es no molestar al otro, no molestar a nadie. Y yo creo que eso ocurre con frecuencia en las relaciones de pareja, cuando la mujer tiene una forma de mostrar desinterés o de mostrar amor, o de confundir el amor con desinterés. Eso es lo que de aquí parte todo. O de tratar de mostrar amor por medio del desinterés. Y entonces la mujer lo que hace es servir deliberado y voluntariamente porque se le hace más fácil, pero para el hombre la idea es no molestar a nadie. Y resulta que entonces la esposa o la novia espera que el otro le reconozca todo el sacrificio que está haciendo y tal vez muchos habrán escuchado la frase, pero yo no te pedí que lo hicieras. Y entonces estalla la crisis. Mientras que las mujeres tal vez estamos demandando demasiado de los hombres de hacer cosas que probablemente no les nacen, no les surge no les nace espontáneamente porque su forma de ser es diferente. Y quizás esa es una buena oportunidad para que nosotros entendamos que incluso no solamente es la forma de amar, sino la forma de mostrarse desinteresados,
es diferente entre el hombre y la mujer. Y tal vez nosotros debamos aprender a respetar la forma de ser y la forma de expresar amor y desinterés de cada uno. Pero aquí comienza César Lewis a introducir otro tema que me parece brutal, que es el tema de la comunicación. Porque el problema no es el desinterés, el problema es lo que se esconde detrás. Es, yo me quiero mostrar desinteresado porque creo que así entonces voy a demostrar amor y voy a complacer a la persona con quien quiero casarme o con quien estoy casada o a la persona que tengo al lado, pero resulta que si las cosas no se hablan, el problema es que adivinar puede llevarnos a resultados fatales. Y precisamente ese tratar de adivinar lo que quiere el otro y yo ceder en mis derechos o en lo que yo creo que son mis derechos o lo que yo realmente quiero hacer para complacer los deseos de otro que realmente ni siquiera sé si eso es lo que él quiere, pero es lo que yo supongo. Entonces, eso lleva a muchísimos conflictos. Y va desde las cosas más sencillas, porque lo he visto en parejas de la iglesia, cosas tan sencillas como un regalo. No sé qué regalarle a mi esposo, pero yo supongo que él quiere esto. Tal vez no lo sé. Entonces yo pienso que si le pregunto qué te gustaría, nos pasa mucho a las mujeres. ¿Cómo es posible que después de 10 años de matrimonio, de 20 años de matrimonio, tú no sepas lo que me gusta, tú no puedas ver, es que tú no me pones cuidado? Pero en realidad el tema de la falta de comunicación puede ser tan terrible incluso cuando la intención es desinteresada. Y aquí C.S. Lewis habla de ese mutuo sacrificio que actualmente en el noviazgo va a salir espontáneamente. Esos sacrificios que en real, porque llega un momento y nosotros tenemos que entenderlos en las relaciones. Al principio tal vez uno quiere dar todo, pero hay algo absolutamente fantástico aquí y es una realidad. El amor o lo que nosotros estamos creyendo que es amor, eso no alcanza para el matrimonio. Y esto es realmente chocante porque nosotros pensamos que el amor todo lo puede. Pero no quiero ponerme griega en este punto, pero no estamos hablando del amor eros, estamos hablando del amor ágape, ni siquiera es del amor fileos. Pero el tema aquí es esa confusión, es la ambigüedad en cuanto a lo que nosotros consideramos que es amor o lo que nosotros llamamos amor, y resulta que eso no alcanza para el matrimonio, no alcanza para que en toda la vida de casados nosotros pensemos que vamos a poder hacer los sacrificios y estemos esperando esos sacrificios de nuestra pareja porque lo lógico para nosotros es lo lógico, para nosotros es el deber ser. Si siempre ha sido así, ¿por qué cambia? Y yo creo que entender que el cambio dentro de la pareja, incluso en el grado de sacrificio, incluso en el grado de servicio, pues eso es una realidad que nosotros no podemos pasar, dejarla debajo del tapete. C.S. Lewis lo dice así: cuando el encantamiento se desvanezca, no tendrán caridad suficiente para permitirles realizar esos actos de mutuo sacrificio. Y es que el tema es que nosotros deberíamos entender qué es la caridad. Y yo creo que la caridad, como la entiende C.S. Lewis en esta carta, porque C.S. Lewis no está hablando de la caridad del mundo, de yo le voy a dar un mercadito a los pobres, o ahí hay un niñito sin mamá, le voy a dar un abrazo, pobrecito. No es lástima. Caridad no es lástima, caridad no es limosna. Caridad no es desde mi superioridad ir y ayudar al otro, sino la caridad es lo que realmente mana del amor
como nos lo enseñó Jesús, de ese amor que surge después de haber recibido el amor de Dios y de verdad esa necesidad, ese deseo de darse uno mismo, porque uno se siente rico, uno se siente lleno, uno se siente pleno. Y entonces, en ese sentido, esa es una virtud que se va madurando. No es algo que surge de la noche a la mañana porque yo creí, ya siento muchas ganas de hacer cosas espirituales, pero de hecho, cuando C.S. Lewis avanza un poco más, él dice que una vez establecida como norma una especie de desinterés oficial, legal o nominal, una regla de oro, perdón, una regla para cuyo cumplimiento sus recursos emocionales se han desvanecido y sus recursos espirituales aún no han madurado, me parece que queda claro el hecho de que los recursos espirituales tienen que madurar, que la caridad tiene que madurar, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que madurar nuestros dones espirituales porque probablemente nosotros estemos tratando de hacer nuestra vida con los recursos que tenemos ahora y sacar conclusiones y establecer pactos con los recursos que tenemos ahora, pensando que son muchos. Pero necesitamos madurar espiritualmente, así como hemos madurado en la carne. Y pues finalmente lo que sí quisiera, no quisiera dejar de mencionar es este párrafo donde C.S. Lewis dice, cada lado es plenamente consciente de lo barato que es el desinterés del adversario y de la falsa posición a la que está tratando de empujarles, pero cada uno se las arregla para sentirse irreprochable y abusado sin más deshonestidad de la que resulta natural en un hombre. Creo que esto es un punto en el que realmente es importante meditar porque esto no solamente pasa en los matrimonios, esto pasa en las relaciones familiares, en los noviazgos, en los trabajos, en las amistades. Y quizá deberíamos pensar cómo nos sentimos en las relaciones y por qué estamos esperando y por qué yo estoy esperando lo que estoy esperando y por qué estoy dando lo que estoy dando, porque realmente me nace o porque yo quiero mostrarme desinteresada delante de las demás personas. Cerramos acá la carta 26 y vámonos a la carta 27. Mi querido orugario. Pareces estar consiguiendo muy poco por ahora. La utilidad de su amor para distraer su pensamiento del enemigo es por supuesto obvia, pero revelas el pobre uso que estás haciendo de él cuando dices que la cuestión de la distracción y del pensamiento errante se han convertido ahora en uno de los temas principales de sus oraciones. Eso significa que has fracasado en gran medida. Cuando esta o cualquier otra distracción cruce su mente, deberías animarle a apartarla por pura fuerza de voluntad y tratar de proseguir su oración normal como si no hubiera pasado nada. Una vez que acepta la distracción como su problema actual y expone eso ante el enemigo y lo hace el tema principal de sus oraciones y de sus esfuerzos, entonces lejos de hacer bien has hecho daño. Cualquier cosa, incluso un pecado, que tenga el efecto final de acercarle al enemigo, nos perjudica a la larga. Un curso de acción prometedor es el siguiente. Ahora que está enamorado, una nueva idea de la felicidad terrena ha nacido en su mente. Y de ahí una nueva urgencia en sus oraciones de petición sobre esta guerra y sobre otros asuntos semejantes. Ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de esta clase de oraciones. La falsa espiritualidad debe estimularse siempre, con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la comunión con Dios son la verdadera oración. Con frecuencia se puede atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo. Tienen su habitual estilo plano, vulgar, sin interés
les ha dicho claramente que recen por el pan de cada día y por la curación de sus enfermos. Les ocultarás naturalmente el hecho de que la oración por el pan de cada día, interpretada en un sentido espiritual, es en el fondo tan vulgarmente de petición como en cualquier otro sentido. Ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá rezando oraciones tan vulgares, hagas lo que hagas. Pero puedes preocuparle con la obsesionante sospecha de que tal práctica es absurda y no puede tener resultados objetivos. No olvides usar el razonamiento cara yo gano, cruz tú pierdes. Si no ocurre lo que él pide, entonces eso es una prueba más de que las oraciones de petición no sirven. Si ocurre, será capaz naturalmente de ver algunas de las causas físicas que condujeron a ello y por lo tanto hubiese ocurrido de cualquier modo. Y así una petición concedida resulta tan buena prueba como una denegada de que las oraciones son ineficientes. Tú, al ser espíritu, encontrarás difícil de entender cómo se engaña de este modo, pero debes recordar que él toma el tiempo por una realidad definitiva. Supone que el enemigo, como él, ve algunas cosas como presentes, recuerda otras como pasadas y prevé otras como futuras. O incluso si cree que el enemigo no ve las cosas de este modo, sin embargo, en el fondo de su corazón considera eso como una particularidad del modo de percepción del enemigo. No cree realmente, aunque diría que sí, que las cosas son tal como las ve el enemigo. Si tratases de explicarle que las oraciones de los hombres de hoy son una de las incontables coordenadas con las que el enemigo armoniza el tiempo que hará mañana, te replicaría entonces que el enemigo siempre supo que los hombres iban a rezar esas oraciones y por tanto no rezaron libremente, sino que estaban predestinados a hacerlo. Y añadiría que el tiempo que hará un día dado puede trazarse a través de sus causas hasta la creación originaria de la materia misma. De modo que todo, tanto desde el lado humano como desde el material, está dado desde el principio. Lo que debería decir es, por supuesto, es evidente para nosotros que el problema de adaptar el tiempo particular a las oraciones particulares es meramente la aparición en dos puntos de su forma de percepción temporal del problema total de adaptar el universo espiritual entero al universo corporal entero. Que la creación en su totalidad actúa en todos los puntos del espacio y del tiempo. O mejor, que su especie de conciencia les obliga a enfrentarse con el acto creador completo y coherente como una serie de acontecimientos sucesivos. ¿Por qué ese acto creador deja sitio a su libre voluntad? Es el problema de los problemas, el secreto oculto tras las tonterías del enemigo acerca del amor. ¿Cómo lo hace? No supone problema alguno, porque el enemigo no prevé a los humanos haciendo sus libres aportaciones en el futuro, sino que los ve haciéndolo en su ahora limitado. Y evidentemente contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. Se puede replicar que algunos escritores humanos entrometidos, notablemente Boecio, han divulgado este secreto. Pero el clima intelectual que al fin hemos logrado suscitar por toda Europa occidental, no debes preocuparte por eso. Solo los eruditos leen libros antiguos. Y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean de todos los hombres los que tienen menos probabilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto inculcándoles el punto de vista histórico. El punto de vista histórico significa, en pocas palabras, que cuando a un erudito se le presenta una afirmación del autor antiguo, la única cuestión que nunca se plantea es si es verdad,
Se preguntan quién influyó en el antiguo escritor y hasta qué punto su afirmación es consistente con lo que dijo en otros libros y qué etapa de la evolución del escritor o de la historia general del pensamiento ilustra y cómo afectó a escritores posteriores y con qué frecuencia ha sido malinterpretado, en especial por los propios colegas del erudito. ¿Y cuál ha sido la marcha general de su crítica durante los últimos 10 años? ¿Y cuál es el estado actual de la cuestión? Considerar al escritor antiguo como una especie, una posible fuente de conocimiento, presumir que lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o el comportamiento de uno, sería rechazado como algo indeciblemente ingenuo. Y puesto que no podemos engañar continuamente a toda la raza humana, resulta de la máxima importancia aislar así a cada generación de las demás. Porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una puedan ser corregidos por las verdades características de la otra. Pero gracias a nuestro Padre y al punto de vista histórico, los grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado como el más ignorante mecánico que mantiene que la historia es un absurdo. Tu cariñoso tío Scruton. Con esta carta terminamos nuestra sesión de hoy y miremos así rápidamente el tema de lo que está pasando en el inicio de esta carta. El paciente, como llaman los demonios a los hombres, él está distraído porque está enamorado, lo cual es que el que sea enamorado sabe que es lógico. Entonces, lo que debería haber sido algo bueno para Satanás, para los demonios, es la distracción del enemigo en el momento de orar, se ha convertido más bien un problema para Satanás, porque precisamente el hombre ha aceptado que tiene este problema y lo ha puesto en oración. Y esto a mí me resulta absolutamente fascinante, porque así como puede resultar el enamoramiento, puede ser cualquier otro tema que a nosotros nos tenga distraídos en cualquier momento de nuestras oraciones. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema médico, puede ser el problema del país, puede ser los resultados electorales de Venezuela, puede ser cualquier cosa. Yo personalmente anoche trataba de orar y no podía. Estaba pendiente, ¿qué está pasando? Por fin dieron los resultados, no dieron los resultados. Eso es absolutamente estresante, pero el peligro para nosotros, los seres humanos, no está en tener esas distracciones, sino cuando tratamos de barrerlas debajo del tapete, de hacernos los tontos y seguir orando como si no estuviera pasando nada en nuestra mente y en nuestro corazón. El peligro para Satanás es cuando nosotros la exteriorizamos, la verbalizamos, la ponemos, lo que llamamos en cristiañol antiguo, lo ponemos a los pies del Señor y entonces ahí sí le pedimos ayúdame con esto, no me puedo concentrar, ni siquiera puedo orar, no puedo hablarte coherentemente porque estoy pensando en mi crush y, ay, no, sí, me escribió, me llamó, me dijo. Y eso puede ser para nosotros un motivo de vergüenza o puede ser un motivo para que nosotros vayamos a Dios y le digamos, me está pasando esto. Como cualquier hijo iría a su papá para contarle lo que le está pasando en el corazón. Y a mí me parece que esa es una realidad que nosotros como cristianos deberíamos entender. Dios no se va a ofender porque le digamos, ok, ¿sabes qué? Ya no quiero orar más, necesito hablar de esto. Y es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos con cualquier problema que puede desviarnos de nuestras oraciones y resulta que terminamos repitiendo un montón de palabras que pueden sonar muy bonitas, pero que definitivamente no son algo genuino. Tal vez lo único genuino que nosotros podemos decirle en nuestras oraciones es, estoy distraída, no me puedo concentrar, no me hallo con lo que está pasando. Enmarcado en el tema de las oraciones, luego Scrutopo sigue hablando de que ya que no puede hacerlo, dejar de orar, porque está orando,
y está orando por su problema actual, el tema en lo que buscan ahora es intelectualizar la oración. De alguna manera hacerlo pensar de más acerca de la oración. Si yo hubiese orado, y esto es algo que nos pasa a muchos, yo no sé si a todos, pero yo diría que a muchos, cuando quizás oramos y una persona no se sana, entonces, ¿para qué oré? Y cuando oramos y la persona se sana, y si no, y si yo no hubiera orado, ¿se hubiese sanado igual o no? O sea, hace falta mi oración para que una persona ore, para que una persona se sane. Ayer yo pensaba, en medio de toda esta crisis en Venezuela, que una tía escribió en el chat familiar, hay que orar mucho, hay que orar mucho. Si yo no oro, entonces sí se van a robar las elecciones, no oramos suficiente y entonces otra vez la revolución bolivariana de Venezuela volvió a robarse las elecciones porque no oramos mucho, porque no oramos con suficiente fe. Entonces pareciera que ya es inútil orar. Eso es lo que quiere hacer Satanás con nosotros, convencernos de la inutilidad de la oración. Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo en que en realidad, cuando nos preguntamos, ¿nuestra oración puede cambiar algo? Pues por lo que yo entiendo de las palabras de C.S. Lewis, es que sí, puede que no sea inmediato, o sea, pero nuestras oraciones no dejan de ser, nunca quedan desatendidas por el Señor. Y como se nos está acabando el tiempo, yo no puedo dejar de hablar de esta última parte cuando Él nos habla del punto de vista histórico. En realidad de lo que está pasando con la sabiduría, con el conocimiento, de no solamente, y aquí yo me quiero detener, es lo que está pasando en la iglesia. Muchas congregaciones piensan que leer cualquier cosa fuera de la Biblia es una pérdida del tiempo y es casi que una herejía. No, no lea nada más, lea solamente la Biblia. Y por supuesto que nosotros como cristianos deberíamos siempre tener la Biblia como nuestro libro a través del cual vemos todos los otros conocimientos, pero nosotros no podemos perder de vista el conocimiento de nuestros antecesores. Este libro, por ejemplo, Cartas del Diablo a su sobrino y muchísimos otros libros de C.S. Lewis, son una fuente de saber exquisita, es saber cómo pensaron nuestros antecesores, pero lamentablemente se está cortando, y sobre todo en la iglesia, se está cortando la línea de alimentación, la fuente de alimentación de una generación tras otra. Nosotros no estamos leyendo, nosotros los cristianos no conocemos la historia de la iglesia, no, se lo dejamos a un grupito nada más. Hay un grupito que sí lo saben, entonces además los tratamos con desprecio, desprecio, porque son los teólogos. Y entonces resulta que hay un grupo de gente que son los que saben, que son más o menos como los escribas en la época de Jesús, y los que nos dicen cómo debemos interpretar las cosas, pero nosotros nos estamos privando del conocimiento que ha dejado Dios a través de las generaciones pasadas. Por lo tanto, como dice, pero de forma brillante, C.S. Lewis en palabras de Crutopo, pues una generación comete los errores y la generación siguiente no lo puede resolver. Se corta la línea de comunicación. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos la oportunidad hoy de rescatar. Ya se nos acabó el tiempo, pero no quisiera terminar sin decirles, necesitamos leer. Necesitamos conocer qué han hecho nuestros hermanos que nos antecedieron en este camino. No solamente Pedro, Pablo, Santiago y Juan y Mateo y Lucas. Leamos qué ha pasado en la historia de este camino donde nosotros estamos hoy andando. Les mando un abrazo así de grande y que el Señor los bendiga. Chao.